or something that is kind of a secret in you, like, I don't know, meditation, whatever. Do you have something like that? I would say yes. I have a lot of faith in God. So prayer, those are one of my habits. You wake up praying before you eat. I pray. It's a form of meditation. Yeah. Mm-hmm. I'm really good at just quieting the noise. Yeah. Again, there's no problems. There's no issues. Just allow it to happen. It's going to happen. If you're in good energy and you live with gratitude, give thanks, to the Lord or whatever it is, you believe in every day, and you focus on that and how great life is it puts you at ease. It puts you, You'll have a great life. Alejandra, ¿alguien en particular, aparte de tu familia, que sea inspiradora para ti? Sí, una persona que admiro mucho es Oprah. Yo sé que muchos la admiran, pero a mí me parece increíble porque mira, una mujer que pasó por tanto, tan joven, o sea, violaciones, y vivir sin sus papás y tanto. O sea, ella tiene toda la receta para estar en drogas, estar en la calle, estar haciendo como muchas personas porque pasan por cosas fuertes y no las pueden superar. Entonces tiene todas las excusas que muchas personas usan para eso. Entonces es como que ella siempre es tu decisión. O tú usas todo lo que te pasó en tu vida como excusas para no triunfar, o lo usas como fuerza para triunfar, y no solamente ella triunfar sola, sino triunfar y ayudar a tanta gente con su historia y con todo lo que ella hace. Entonces, es una persona que yo admiro mucho porque es una en 1,000,000, Oprah. Algo que les faltaría llegar o no adquirir, porque las cosas materiales al final, aunque puede ser, algo que ustedes aspiran que todavía no lo han alcanzado. Lo que pasa es que yo no es como que no lo hemos alcanzado, sino que desde lo que hemos empezado a lo que hemos llegado es increíble y estamos muy agradecidos por eso, pero todavía falta mucho para recorrer. O sea, yo sé que vienen cosas más increíbles todavía y que me llena de emoción porque sé que vienen. Qué lindo. Bueno, y siempre les pregunto a mis invitados esto que, es una pregunta que hace Tim Ferriss en otro podcast, pero yo lo admiro mucho a él. Es una de las personas que yo admiro. Si les dan un billboard en la ciudad, en el freeway más transitado, en este caso de Los Ángeles, ¿qué mensaje pondrían? No, yo entiendo que ustedes quisieran poner su academia, por supuesto, pero okay. Aparte de eso, aparte del nombre comercial, ¿qué mensaje ustedes pondrían? El mejor consejo que yo podría dar a alguien es eso: live your life fearlessly. Y me encantaría que eso esté en un billboard, porque a veces la gente está como pensando, lo debería hacer, y no se dan cuenta que el Dios nos está mandando tantas señales que sí. Y eso, si usted lo ven en el billboard, no vivir tengas la vida miedo. Sin miedo. De repente eso los hace que lo hagan. Entonces, pero eso me trae a la cabeza una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre ser fearless o ser estar totalmente decidido, relentless a hacer algo, y parar porque estás equivocado? ¿Hay algún momento en que uno tiene que parar y decir, no, estoy yendo en la dirección correcta, y girar y empezar otra cosa? Porque a veces decimos, you gotta be relentless. You gotta this is your passion, go for it. And la persona está yendo al precipicio, quiere ser bailarín de ballet y tiene pie plano, una cosa así, no va a poder. I would say this. Change your approach. It doesn't mean you have to change direction. You just have to change the approach in how you want to get to where you want to go. That's it. Because that's truly what we've done, and that's one of the things that I study success. I love what you do right here, Fernando. This is amazing because you get to hear all these amazing stories. It's amazing because you guys. Oh, well, thank you. But, this, if any one of you guys can who are listening to us, the story, our story, by sharing, if it helps anyone just relate to, hey, I grew up there, I did this, I've always wanted to do that. This is amazing. But, it's not giving up. Absolutely. It's but you can't keep going in the same direction. You have to change your approach. So that's my thing. If it's not working. If it's not working, but change your approach. The approach is also being relentless. Absolutely. No, you have to. You have to. You don't have any other option in life, basically. That's it. I mean, you go for what you want, and it's period. You have to understand one thing, guys.
is, if I paid attention to all the people that said to us, there's no way you can get there because to be there, you got to do this and, you got to have that and your company is too small. And if I listened to all of that, we wouldn't be where we're at. I learned how to ignore all of that. The naysayers. And guess what? I didn't always get in. I used to go and want to meet with these people, and they used to say no. And I used to try to find out why. And I changed my approach. And I approached them in a different way. I did not stop until we got into the big award shows, to work with certain networks. And so I've got a lot of no's. I mean, I got, usually you get more no's than you do yeses. But that's the secret, is you just have to learn how to change your approach. If this key doesn't work, try a different key to the same door, though. It doesn't mean you have to stop, what your dream is. No, just change your approach. Try something different. That doesn't work, change your approach. That doesn't work, change your approach. What's happiness for you? ¿Qué es la felicidad? Para mí, la felicidad es hacer lo que amas. ¿Para ti, Hector? I would say to live without worry. I don't worry, Fernando, about anything. I've lived an amazing life. Even if you are in trouble for some reason. No, I mean, trust me. Tú sabes, en el 209, everybody was in trouble. Yeah, everybody was in trouble. Recesión. Si tú estabas en un negocio aquí en Estados Unidos, estabas en trouble. Y yo soy testigo que he was never worried. That's awesome. Never worried. And the last question before we go. ¿Qué es el dinero para ustedes? El dinero es una avenida donde nos permite hacer lo que uno quiere. Hector? What's money for you? Money is just the, boy, I've never been asked this question. But I got to be honest. Money before used to be on top of my list. Now it's not on my top. Because 10. You got it. Pero ¿sabes cuál es la clave para eso? Es cuando te importa más tu felicidad. Eres feliz, el dinero viene. That's cuando te importa más el dinero, no eres feliz y no viene. Entonces es como por eso, la felicidad es hacer lo que tú amas, vivir tranquilo, sin preocuparse, y todo viene tan fácil. Si tú no eres feliz, si tú estás haciendo algo que no te gusta, te va a costar y no te tiene que costar. Puede ser muy fácil. Fascinante la conversación, Alejandra, Héctor. No saben cuánto les agradezco el que estén aquí. A veces nuestros nombres no son tan conocidos y sin embargo ustedes son personajes estelares de una novela en la vida real, de éxito y que tiene todas las facetas, desde el sufrimiento hasta la dedicación, los cambios. Todas estas cosas hacen que su vida sea realmente interesante, que sea apasionante. A veces nosotros los que tenemos acceso a los medios siempre tratamos de decir un nombre grande, alguien que todo el mundo conozca, pero a veces esas son las peores entrevistas. En cambio, una entrevista como esta nos abre el telón, utilizando la analogía, el telón a unos nuevos escenarios. Lo que ustedes han platicado con nosotros, yo personalmente lo valoro mucho. He aprendido de ustedes, he visto cómo lo hicieron y quiero agradecerles profundamente su tiempo y el que hayan compartido su sabiduría y su experiencia conmigo y con todos los que están en ComoLoHizo. Muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ti, más bien Fernando, por la invitación. Tú sabes, para nosotros fue un honor estar aquí y compartir un poquito nuestra historia y ojalá inspire a alguno y aunque sea una persona que esté escuchando, a no pensarla y a hacer lo que ellos quieran y sin miedo. You never know, we might see you in one of our classes. Absolutely. And at the end of the show, vamos a presentar todas sus referencias para si hay personas que estén interesadas, por supuesto, se conecten con ustedes. Yo creo que ustedes son una fuerza positiva. Estoy muy agradecido y también muy orgulloso de haberlos tenido. Creo que aquí acertamos y yo creo que nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. You can follow Alejandra and Hector on Instagram and Facebook at Makeup Artist Ale and at TNT Agency. On Twitter at Makeup Artist Ale and TNT Agency. Thanks so much for listening to our show this week.
If you want to find out more about our podcast or to hear previous episodes, go to ComoLoHizo.com or go to iHeart.com/podcast. Please also subscribe to our show on Apple Podcasts or any other platform you prefer to listen to your podcasts. If you want to share a comment or suggest a topic, please write us a note at hello@ComoLoHizo.com. You can follow us on Facebook, Instagram, Twitter at ComoLoHizo. This show was produced at the iHeart Studios in Los Angeles. I'd like to thank our producer Amelia Machiavello, our sound engineer Martin Garcia, our technical supervisor Nathan Staton, and Annie Sederovich, our general producer. ComoLoHizo is a co-production from Premier Radio Network and Crece Grow Media. I'm Fernando Schiantarelli. Thanks again for listening.